¿Crees que el amor puede sobrevivir incluso al olvido? Hay historias que no nacen en palacios ni en grandes gestos, sino en pequeños gestos de cariño, como el sonido de una regadera, el roce de una mano, la mirada de un niño que se niega a rendirse. Hoy descubrirás un jardín donde la memoria ha muerto, pero el amor sigue vivo. Una historia sobre lo que sucede cuando alguien decide cuidar a alguien que el mundo ya ha olvidado. Si disfrutas de las historias reales que hacen que el corazón recuerde lo que la mente intenta borrar, suscríbete ahora y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. El portón de la casa 42 siempre crujía a las 4:30 de la tarde. Era un sonido entre triste y obstinado, como si se quejara de seguir existiendo en un lugar que todos habían olvidado. Era a esa hora, en un día cualquiera, cuando Elisa empezaba a entrar. Solo tenía 11 años, pero ya caminaba con el aire de quien entendía el silencio de las cosas. Llevaba una regadera vieja y un puñado de semillas en el bolsillo de su uniforme escolar. El jardín estaba seco, cubierto de hojas secas, y el aire parecía pesado, congelado en el tiempo. Aún así, creía que si lo regaba y esperaba lo suficiente, algo bueno podría volver a crecer. Tal vez flores, tal vez personas. Doña Teresa lo observaba todo desde la ventana. Tenía 78 años, el pelo siempre recogido en un moño y una mirada que a veces parecía perdida en otro tiempo. Era maestra jubilada, pero ya no lo recordaba bien. El Alzheimer se apoderaba lentamente de ella, como una niebla que borra poco a poco el camino. Algunos días olvidaba su propio nombre, otros le preguntaba a su cuidadora cuándo volvería su marido, sin saber que llevaba 2 décadas ausente. Pero al ver a aquella niña con la regadera, su mirada cambió. Fue como si un grato recuerdo hubiera cruzado por su mente y hubiera encendido una luz que el olvido aún no había logrado apagar. En aquella época, Elisa vivía con su madre, en una sencilla casita en la esquina de la misma calle. Su madre, Luciana, salía temprano y regresaba tarde, limpiando casas ajenas para cubrir lo básico. Elisa pasaba la mayor parte del tiempo sola, inventando diseños de jardines en hojas de cuaderno. Le gustaba imaginar que cada flor tenía un nombre y un secreto. Un día, al volver de la escuela, oyó un sonido extraño proveniente del porche de la casa 42. Era un llanto contenido, de esos que parecen contener la respiración por vergüenza de existir. La niña se detuvo en la acera, se asomó por las rendijas del portón y vio a doña Teresa sentada en la mecedora con un ramo marchito en el regazo, repitiendo en voz baja que todas las flores se habían ido. La lluvia caía suavemente y Elisa, empapada, se quedó un rato de pie sin saber si podría entrar. Finalmente abrió lentamente el portón, respiró hondo y dijo algo sencillo, casi infantil, pero lleno de fe, que tal vez podría traerlas de vuelta. Al día siguiente, Elisa regresó, como si hubiera hecho una promesa. Tomó una regadera oxidada, recogió las hojas muertas y comenzó a cavar la tierra con las manos, aunque no sabía muy bien qué hacía. Plantó las semillas que le habían dado en la escuela y les contó a cada una pequeñas historias, diciéndoles que las flores estaban dormidas y solo necesitaban valor para despertar. Doña Teresa observaba desde la ventana, sin comprender bien qué pasaba, pero sintiendo una paz que no había conocido en mucho tiempo. A veces sonreía, otras veces lloraba en silencio. Nadie más en esa calle prestaba atención a ese jardín olvidado, pero Elisa parecía hablarle como si fuera un amigo que necesitaba ayuda. Y de alguna manera, eso empezó a cambiarlo todo. Con el paso de las tardes, algo empezó a cambiar en aquella casa olvidada. El sonido del portón ya no parecía un lamento, sino la advertencia de que la niña había llegado. Doña Teresa, que antes pasaba el día en camisón, empezó a prepararse para esperarla. A veces se peinaba, otras se
Ponía un vestido floreado, aunque solo fuera para sentarse junto a la ventana. Cuando Elisa entraba, traía consigo una alegría silenciosa que llenaba la habitación. Las dos pasaban horas en el patio, e incluso, cuando doña Teresa no recordaba el nombre de la niña, la llamaba Florecita, como si ese apodo fuera el vínculo que el olvido aún no había logrado arrebatarles. A la cuidadora le pareció extraño. Casi no habla con nadie, pero con esta niña parece otra persona. Y era cierto. En presencia de Elisa, la mente de doña Teresa se despejaba, aunque solo fuera por unos minutos. Elisa empezó a llevar una grabadora que encontró en la basura, una grabadora vieja que aún funcionaba con un leve silbido de fondo. Grababa historias que ella misma había inventado, cuentos sobre mares de girasoles, bailes a la luz de la luna y cartas que regresaban años después. Decía que eran para que doña Teresa no olvidara las cosas buenas, aunque nunca ocurrieran. Todas las noches dejaba la grabadora junto a su cama y se quedaba dormida escuchando esas voces. Poco a poco, las grabaciones se difundieron. La cuidadora llevó el aparato a la residencia de ancianos donde atendían a doña Teresa, y otras personas también empezaron a escuchar. Personas mayores que antes habían perdido la capacidad de hablar empezaron a sonreír. Algunas lloraron, diciendo que recordaban momentos que nunca habían vivido. Elisa no lo sabía, pero había inventado algo que sanaba, no con medicinas, sino con palabras que hacían que el corazón recordara lo que la mente ya había olvidado. Pasó el tiempo y el pequeño jardín empezó a cambiar de verdad. Las flores empezaron a florecer tímidamente, coloreando el suelo que antes parecía sin vida. Los vecinos que pasaban comentaban que la casa 42 respiraba. En los días buenos, doña Teresa se sentaba en el porche y contaba historias de su época de maestra, de alumnos a los que juraba que aún daba clases. A veces confundía el presente, preguntándole a Elisa si ya había hecho la tarea o si llegaría tarde a la escuela. Elisa no la corregía, solo sonreía y decía que sí, que ya lo había hecho todo. Era más fácil dejar que la imaginación de la mujer encontrara el camino que su memoria ya no recordaba. Su cariño era sencillo pero profundo. Parecían sanarse mutuamente, una del olvido, la otra de la soledad. Pero como a todos los seres vivos, el tiempo empezó a pasar factura. Los días buenos se mezclaban con los confusos. Doña Teresa se olvidaba de comer, a veces asustada al verse reflejada, llamando a personas que ya no existían. Elisa seguía yendo cada día, incluso cuando la cuidadora le decía que quizás sería mejor no hacerlo, que la mujer ya no reconocía a nadie. La niña insistió. Dijo que, aunque Teresa no la recordara, aún podía sentirla. Y tenía razón, bastaba con entrar al patio, regadera en mano, para que la mirada de la anciana cambiara. Había un breve resplandor, una especie de paz silenciosa, como si por unos segundos el Alzheimer se hubiera extraviado. En esos momentos, doña Teresa decía, «Eres mi florecita amarilla». Y Elisa respondía sin pensar, «Y eres mi jardín». Quizás ninguna de las dos sabía lo cierto que era, pero ambas sabían que se necesitaban. Era un martes nublado cuando la puerta de la casa 42 no se abrió. Elisa llegó a la hora de siempre, regadera en mano y con el pelo recogido descuidadamente, pero encontró todo cerrado. Llamó varias veces, esperó y llamó. La cuidadora apareció en la puerta con expresión cansada y le explicó lentamente que habían llevado a doña Teresa a una clínica. Había sufrido una crisis nerviosa y estaba demasiado confundida para que la dejaran sola. Elisa no respondió. Se quedó allí mirando el jardín, ya medio marchito, con las flores marchitas como si también la extrañaran. La cuidadora intentó consolarla, diciendo que tal vez solo fueran unos días, pero la niña sabía que no era así.
Sintió una extraña sensación en el pecho, como si el mundo se hubiera vuelto repentinamente más silencioso. Regresó a casa sin decir palabra, agarrando la regadera como si fuera un pedazo de su vida que intentaba no dejar caer. En los días siguientes, el jardín empezó a morir de nuevo. Las hojas se secaron rápidamente, la tierra se endureció e incluso el canto de los pájaros parecía haber cesado. Elisa intentó regar, pero ya no era lo mismo. Faltaba la mirada de doña Teresa, su sonrisa cansada, su presencia que aligeraba el aire. Por la noche, la niña escuchaba las viejas grabaciones y lloraba en voz baja, a escondidas de su madre. Las voces grabadas hablaban de mares y flores que nunca existieron, pero que ahora parecían recuerdos demasiado reales para desaparecer. Luciana notó que su hija guardaba silencio, pero no preguntó. Sabía que el amor de Elisa por esa mujer era serio, de esos que no se pueden explicar. Así que la dejó llorar como podía, regando un jardín que parecía reacio a despertar, esperando una señal de que la vida aún podía florecer de nuevo. Pasaron algunas semanas antes de que sonara el teléfono. Era sábado por la mañana y el sonido de la lluvia golpeando el techo se mezclaba con el del café de Luciana preparándose. Elisa contestó sin pensar, todavía somnolienta. Al otro lado, una voz familiar, tranquila pero triste, pidió hablar con ella. Era la cuidadora. Dijo que doña Teresa llevaba días preguntando por la niña, que a veces pronunciaba nombres de personas que ya habían fallecido, pero que cuando decía la florecita amarilla, nadie tenía duda de quién era. Elisa dejó que el teléfono se le resbalara un poco en la mano antes de responder que iría. Su madre se limitó a observar. No necesitó preguntar nada. Simplemente le alisó el abrigo a su hija y le susurró que tomara la regadera, porque las flores siempre entienden cuando volvemos. Cuando Elisa llegó a la clínica, el olor a desinfectante y el silencio de los pasillos la empequeñecieron. La habitación de doña Teresa era sencilla, con una ventana alta y un jarrón de flores artificiales sobre la cómoda. La anciana yacía allí, pálida, con la mirada perdida. Elisa se quedó un momento en el umbral sin saber si entrar. Luego se acercó lentamente, tomándole la mano. Su piel era clara, casi transparente. «Soy yo, Elisa», dijo con voz temblorosa. Por unos segundos pareció que no habría respuesta. Entonces, como un relámpago, la mirada de doña Teresa se cruzó con la suya. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro y murmuró, casi en un susurro, «Trajiste las flores». Elisa respondió con un nudo en la garganta. «Te esperan en el jardín». La mujer cerró los ojos y respiró hondo, como si ese instante fuera suficiente para recordarle todo lo importante. Elisa se quedó un rato junto a la cama, sin decir nada más. Simplemente observaba la respiración pausada de doña Teresa y el tic-tac del monitor cada segundo que les quedaba. La cuidadora se acercó y le puso un sobre en las manos. «Me pidió que te lo diera», explicó en voz baja. «Dijo que solo lo abriera cuando el jardín volviera a florecer». Elisa sostuvo el sobre contra su pecho sin saber qué sentir. Tenía miedo de abrirlo y miedo de no abrirlo nunca. Al despedirse, besó la frente de la mujer y prometió esperar. Y, por primera vez, doña Teresa respondió con claridad, sin confusión. «Las flores vuelven cuando creemos». Estas fueron las últimas palabras que intercambiarían. A la mañana siguiente, la llamada llegó temprano. La cuidadora anunció que doña Teresa se había ido durante la noche, dormida plácidamente. Elisa escuchó en silencio. No lloró de inmediato. Se quedó allí mirando el sobre en la mesa de la cocina, sin atreverse a tocarlo. Luciana la abrazó y le dijo que podía llorar si quería, pero Elisa respondió que no necesitaba hacerlo, que la mujer solo se había ido a cuidar otro jardín. Aún así, cuando el sol comenzó a ponerse ese mismo día, fue a la casa 42.
El portón crujió igual, pero el sonido ahora parecía diferente, más suave, como si reconociera que alguien regresaba. El jardín estaba seco, pero sintió la necesidad de quedarse allí, sentada en la tierra, y esperar, y así lo hizo. Se quedó hasta que oscureció, escuchando el viento y recordando las historias que doña Teresa contaba sin darse cuenta de que eran sobre ella misma, y por primera vez no sintió dolor, solo un silencioso anhelo. En los días siguientes, Elisa empezó a visitar el jardín todas las tardes. Traía la regadera, pero rara vez la usaba. Se sentaba en la tierra, dibujando círculos con los dedos, escuchando los sonidos del vecindario que volvía a la normalidad. Los vecinos pensaban que era infantil, un intento inocente de aferrarse a lo que se había ido, pero quienes observaban con atención notaban algo más. Había una especie de paciencia que no se podía enseñar, una comprensión silenciosa de que algunos dolores no se curan rápidamente. A veces, Elisa dejaba la grabadora encendida, como si la voz de doña Teresa aún pudiera llenar el aire. Otras veces, simplemente observaba la verja, imaginando que en cualquier momento aparecería con esa misma sonrisa cansada y preguntaría si las flores ya habían despertado. Fue en una de esas tardes que ocurrió algo diferente. El viento cambió de dirección y trajo un ligero aroma a tierra mojada, aunque no había llovido. Elisa levantó la cara y sintió el aire fresco rozar su piel. El cielo estaba despejado, pero había una luz diferente sobre el jardín, como si el tiempo volviera a respirar. Una mariposa amarilla se posó justo al lado de la regadera y permaneció allí, inmóvil, como esperando a que la notaran. Elisa contuvo la respiración. Por un momento, tuvo la sensación de que doña Teresa estaba cerca, no con tristeza, sino con calma, como si volviera solo para decirle que todo estaba bien. Entonces se levantó lentamente, abrió el sobre que aún sostenía y sus manos comenzaron a temblar. Dentro había una vieja fotografía, una niña con trenzas sosteniendo una regadera, y en el reverso una carta cuidadosamente doblada, escrita a mano con una hermosa y lenta caligrafía. La letra de la carta era firme, pero el esfuerzo se sentía en cada trazo, como si se escribiera a intervalos lúcidos. Elisa la abrió lentamente, temerosa de romper el papel ya amarillento. Leyó las primeras líneas y sintió un escozor en los ojos. «Mi querida Elisa», comenzaba. «Sabía que tus historias eran inventos, pero nunca importó. Cada palabra tuya me hizo creer que el mundo aún podía ser hermoso. Me diste un pasado feliz para recordar y un futuro que esperar». Elisa leyó y releyó estas frases una y otra vez, como si intentara memorizarlas. Luego el texto continuaba. «Las flores que inventaste han crecido de verdad, y cuando mi memoria ya no sepa quién eres, aún reconoceré el sonido de tu voz, porque el amor nunca olvida». La chica se quedó quieta, con el papel temblando entre sus dedos. Por primera vez, lloró de verdad, sin intentar ocultarlo, sin contenerse. Al terminar de leer, se arrodilló sobre la tierra húmeda y apretó la cara contra el papel. El viento soplaba suavemente y los pétalos restantes se movían como si respondieran a su dolor. La grabadora seguía allí y Elisa pulsó el botón rojo. La cinta giró, emitiendo ese siseo ancestral, y la voz de la mujer emergió, mezclada con la de su propia hija, como si volvieran a hablar. «Hoy el jardín floreció solo», dijo Elisa entre sollozos. «Pero sé por qué. Porque el amor no necesita ser recordado para seguir existiendo». Dejó que la grabadora sonara hasta el final. Chonchitú. Sonido resonó por el patio, mezclándose con el viento y los pájaros. Entonces empezó a llover. Una lluvia ligera, tranquila, casi silenciosa. Las gotas mojaron el papel, la tierra y el corazón de la niña, que sonrió por primera vez en mucho tiempo.
En los días siguientes, Elisa empezó a regresar al jardín todos los domingos, como si visitara a un ser querido. Traía flores frescas, barría las hojas, limpiaba la puerta y dejaba la grabadora contando historias antiguas. La gente de la calle empezó a notarlo. Una vecina mayor dijo que lo encontraba hermoso. Otra le preguntó si no era difícil para una niña cuidar un lugar que le recordaba tanto a la muerte. Cuando Elisa escuchó estos comentarios, simplemente sonrió y respondió que el jardín no le recordaba a la muerte sino al amor. Y era cierto. Había algo allí que cambiaba el aire, una especie de presencia que nadie veía, pero que todos sentían. A veces, una ligera brisa mecía las flores justo cuando pronunciaba el nombre de Doña Teresa, y eso le bastaba para seguir creyendo que las dos seguían hablando, aunque fuera en silencio. Con el tiempo, el jardín se convirtió en un punto de interés. Los niños del vecindario comenzaron a ayudar, plantando nuevas semillas y pintando piedritas de colores brillantes. Luciana observaba desde lejos, con un orgullo que mezclaba tristeza y admiración. Sabía que su hija había encontrado una hermosa manera de transformar la pérdida en algo vivo. Una tarde, al atardecer, Elisa notó que una de las cintas de la grabadora fallaba. Decidió regrabar un nuevo mensaje, esta vez no para Doña Teresa, sino para cualquiera que pasara después de ella. Presionó el botón y dijo con calma: «Si alguna vez extrañas a alguien, ven aquí, habla con las flores, ellas lo entienden». La grabación se conservó y durante semanas, visitantes anónimos dejaron notas y pétalos en la puerta. Nadie sabía exactamente quién era la niña del jardín, pero todos se marchaban un poco distintos de cómo llegaron. Con el paso de los meses, el jardín se convirtió en parte de la rutina del vecindario. La gente que antes pasaba apresurada comenzó a aminorar el paso frente a la casa 42. Algunos dejaban flores, otros se detenían solo unos segundos, como si ese pedazo de tierra se hubiera convertido en un refugio del ajetreo del mundo. Elisa nunca hablaba mucho, pero su actitud tranquila y decidida hacía que todos comprendieran su significado. Era como si hubiera aprendido algo que los adultos olvidan, que cuidar es un verbo que no necesita recompensa. Luciana, que antes veía a su hija como nada más que una soñadora, comenzó a ver en ella una fuerza que ni siquiera sabía que existía. En cada riego, en cada flor que florecía, había un trocito de la historia de Doña Teresa y de la propia Elisa, creciendo sin darse cuenta de que también florecía en su interior. Un domingo, un equipo de voluntarios de una residencia de ancianos se enteró del jardín y quiso visitarlo. Trajeron a algunas personas para que vieran el lugar y escucharan las grabaciones que aún sonaban en un pequeño altavoz pegado a la pared. Entre ellas, una mujer de pelo blanco se detuvo ante las flores amarillas y comenzó a llorar en silencio. Luego miró a Elisa y le preguntó: «¿Eres la niña de los cuentos?». Elisa no supo qué decir. La cuidadora que acompañaba al grupo explicó que Doña Teresa hablaba de ella a menudo, incluso en sus momentos más confusos, y que las historias grabadas habían ayudado a otros pacientes a tranquilizarse. Entonces, ese momento, la niña comprendió que lo que comenzó como una promesa entre dos personas se había convertido en algo más grande. El jardín ya no era solo suyo, sino de todos los que necesitaban recordar que el amor, cuando es verdadero, deja raíces que siguen creciendo incluso después de la ausencia. Con el tiempo, la historia del jardín empezó a extenderse por toda la ciudad. Alguien tomó una foto y la publicó en redes sociales, contando cómo una niña cuidaba sola un espacio olvidado en memoria de una maestra con Alzheimer. La imagen se popularizó y en cuestión de días, gente desconocida empezó a visitar el lugar. Algunos llevaban flores, otros solo venían a observar. A Elisa le extrañó ver tanta gente,
pero no le molestó. Comprendió que era la forma de expresar gratitud por algo que tal vez ni siquiera pudieran explicar. Su madre, antes preocupada por el acoso, se dio cuenta de que era más que un simple homenaje. Era como si el jardín se hubiera convertido en un símbolo silencioso de esperanza. Y aún con tanta actividad, Elisa seguía viniendo a visitarlo a la misma hora, con la misma regadera de siempre y el mismo cariño de siempre, como si aún esperara la voz de doña Teresa llamándola por la ventana. Una tarde de otoño, una periodista fue allí a hacer un reportaje. Le preguntó a Elisa por qué seguía cuidando ese lugar incluso después de tanto tiempo. La chica reflexionó unos segundos antes de responder. Dijo que no lo hacía por costumbre ni por añoranza. Lo hacía porque era la única manera de evitar que su amor se desvaneciera. La reportera guardó silencio, quizá sorprendida por una respuesta tan simple. Luego escribió un artículo breve pero sincero, diciendo que el jardín de la Casa 42 era el lugar donde el amor florece incluso después del olvido. El artículo circuló, pero Elisa nunca lo leyó. No le hacía falta, el reconocimiento no importaba. Lo que le importaba era ver florecer cada flor, una a una, y sentir que, de alguna manera, doña Teresa seguía allí, no en cuerpo, sino en todo lo que aún crecía de esa tierra. Con el paso de los años, Elisa creció, y el jardín creció con ella. Ya no era una niña con una regadera en la mano, pero seguía volviendo siempre que podía. Ahora estaba en el instituto y ayudaba a su madre con la limpieza, pero todos los domingos, sin falta, se presentaba en la Casa 42. Las flores ya lo habían invadido todo, mezclando colores y aromas. Los niños del barrio que antes solo observaban, empezaron a ayudar también, cuidándolo, como si fuera suyo. Luciana, algunos días, se sentaba en el portón y veía a su hija hablar sola con las plantas. No decía nada. Sabía que allí, en ese silencio significativo, Elisa seguía hablando con doña Teresa. Y, de alguna manera, parecía que aún se entendían. El tiempo puede borrar los rostros, pero hay conexiones que resisten al olvido. Un día, durante una de estas visitas, Elisa se dio cuenta de que la vieja grabadora ya no funcionaba. Las cintas estaban desgastadas, el sonido se cortaba a media frase y las voces se mezclaban con ruido. Aún así, colocó el aparato en el banco del jardín y pulsó el botón de reproducción. Un siseo llenó el aire y entre las grietas y los silencios se oyó una risa antigua y suave que Elisa reconoció al instante. Era doña Teresa, eso fue suficiente. La niña, ahora casi una mujer joven, se sentó allí durante horas, escuchando ese sonido repetido, como si fuera una breve visita de otro tiempo. Cuando la grabadora se detuvo, no lloró, sonrió y, con cuidado, guardó el aparato en una caja de madera junto con la carta y la fotografía. Era su forma de mantener vivo el recuerdo, no como algo triste, sino como prueba de que el amor, cuando es verdadero, no envejece, solo cambia de forma. En el tercer aniversario del fallecimiento de doña Teresa, Elisa decidió hacer algo diferente. Llevó un pastel sencillo y lo colocó en el banco del jardín, junto a la vieja regadera. No había nadie, pero cantó en voz baja «Feliz cumpleaños», con una tímida sonrisa. El gesto que a cualquiera le habría parecido infantil fue su forma de agradecer. Al final, apagó una vela y dijo en voz alta, «Gracias por creer en mí». La brisa sopló entre las flores y un pétalo se desprendió, aterrizando sobre el pastel. Elisa sonrió. Era la clase de coincidencia que le gustaba llamar respuesta. Y aunque no había nadie, el momento se sintió completo. Fue como si doña Teresa hubiera escuchado, desde algún lugar donde el tiempo ya no arruine los recuerdos. Después de 1900, ese día,
Elisa empezó a notar cómo el jardín afectaba a la gente. Una vecina en proceso de divorcio se sentaba allí a llorar. Un hombre que vivía solo dejaba notas escondidas entre las plantas. Una niña trajo dibujos coloridos y dijo que eran regalos para la señora que se convirtió en flor. Cada persona que llegaba dejaba un trocito de sí misma y el lugar, de alguna manera, restauraba la paz. El portón de la casa 42, que antes crujía tristemente, ahora se convertía en el sonido que anunciaba la esperanza. Luciana decía que doña Teresa había transformado ese espacio en un aula diferente, donde Elisa seguía enseñando, sin saberlo, el valor de la bondad. Y quien viera a esa niña entre las flores comprendía, incluso sin explicación, que algunas historias nunca terminan del todo. Solo aprenden a florecer de una manera diferente. Con el tiempo, la casa 42 empezó a necesitar reparaciones. La pared se estaba descascarando, las tejas se agrietaban, y Luciana temía que algún día vendieran el I-100C. De Reno, Elisa, que ya tenía 16 años, decidió actuar. Ahorró dinero del trabajo con su madre, pidió ayuda a los vecinos y comenzó una pequeña campaña. No quería que el jardín desapareciera. Pronto, gente de todas partes empezó a contribuir. Un albañil local se ofreció a arreglar la pared, una florista donó plántulas y una mujer anónima envió una carta diciendo que había conocido a doña Teresa en su juventud y quería agradecerle por dejar un legado tan hermoso. Elisa guardó esta carta entre sus otros recuerdos. Para ella, lo que estaban reconstruyendo no era solo una casa vieja, sino el recuerdo de todo lo que aún tenía sentido. Cada ladrillo que reemplazaban era una forma de seguir diciendo, no he olvidado. Al terminar las reformas, la puerta fue repintada de azul claro, el color favorito de doña Teresa. Elisa colgó un pequeño letrero de madera escrito a mano, Jardín de la Memoria. El vecindario empezó a llamarlo así. Poco a poco se convirtió en un espacio comunitario. Las escuelas traían a los alumnos para aprender sobre plantas y empatía. Los ancianos del asilo acudían los domingos por la tarde a escuchar las grabaciones restauradas, que ahora sonaban en discretos altavoces esparcidos entre las flores. Elisa observaba todo en silencio, sosteniendo la misma regadera de siempre. A veces, mientras regaba la tierra, recordaba el primer día que entró sin pedir permiso y pensaba en cuánto cambian las cosas cuando alguien decide cuidar. El jardín se había salvado, pero lo que realmente floreció fue algo que ya no pertenecía solo a la casa 42. Fue una forma de amor que había aprendido a contagiarse. El jardín de la memoria se convirtió en una imagen familiar, pero Elisa nunca dejó que perdiera su sencillez. Siguió yendo casi a diario, incluso cuando empezó a trabajar a tiempo parcial en una librería. A veces llegaba cansada, pero solo oler las flores hacía que el peso se disipara. Caminaba entre las hileras, regándolas una a una, hablándoles suavemente a las plantas, como si realmente la escucharan. Su madre bromeaba diciendo que si alguien la veía de lejos, pensaría que hablaba sola. Pero Elisa sabía que no era así. Había una presencia allí que nunca se había ido. En los días de lluvia, le gustaba sentarse bajo el porche, mirar el patio mojado y recordar ese primer día, la puerta que crujía, el jardín seco, la señora triste. Pensaba en cómo todo empezó con un gesto pequeño, casi impulsivo, y cómo ese gesto había cambiado tantas vidas, incluida la suya. Un día, durante una de esas tardes lluviosas, una niña de unos 10 años apareció en la puerta. Iba descalza, sosteniendo una pequeña maceta con una planta casi muerta. Dijo que había oído hablar del jardín y quería ver si se podía salvar. Elisa abrió la puerta y la dejó entrar. La niña se arrodilló en la tierra, cavó con las manos y plantó la plántula junto a las flores amarillas. Elisa observó en silencio,
reconociendo en esa mirada la misma esperanza que había sentido años atrás. Cuando la niña terminó, se levantó y preguntó si podía volver al día siguiente. Elisa respondió con una simple sonrisa: «Puedes. A las flores les gustan las visitas». La niña salió corriendo y por un momento Elisa se quedó mirando la puerta abierta. Se dio cuenta de que, sin querer, el ciclo se había repetido y eso la llenó de una paz que ningún recuerdo podría borrar. Durante los meses siguientes, la niña empezó a aparecer con frecuencia. Se llamaba Sofía y me recordaba mucho a Elisa a su edad, curiosa, inquieta y llena de preguntas. A veces se pasaba horas simplemente escuchando las historias que Elisa contaba sobre Doña Teresa. Historias sencillas, sin exageraciones, pero llenas de verdad. A Sofía le fascinaba la idea de que una niña y una anciana hubieran transformado un lugar olvidado en un remanso de buenos recuerdos. Un día, trajo una pequeña grabadora de juguete, de esas que repiten la voz. Dijo que quería hacer como Elisa, grabar historias para las flores. Elisa se rió, pero la dejó. El sonido estaba distorsionado, lleno de siseos, y las frases salían entrecortadas, pero tenían una dulzura que recordaba a las primeras grabaciones que Doña Teresa había escuchado años atrás. Fue en ese momento que Elisa se dio cuenta. El jardín ya no era solo un lugar de recuerdos, también era un lugar de nuevos comienzos. Una tarde, mientras arreglaban las plantas, Sofía preguntó si Doña Teresa aún podía escuchar las grabaciones del cielo. Elisa reflexionó antes de responder. Dijo que tal vez sí, pero que, en realidad, lo más importante era que la gente de allí aún podía sentir lo que esas historias dejaban atrás. Sofía guardó silencio, como si intentara comprender, y luego sonrió. «¿Entonces es como sembrar sentimientos?», preguntó. Elisa asintió. Exactamente, solo que nunca había encontrado palabras tan sencillas y precisas. Esa noche, al cerrar la verja, se quedó un rato contemplando el jardín bajo la tenue luz de la farola. Había algo especial en ver a otro niño, emprender el mismo camino. El tiempo pasaba, las flores morían y renacían, pero el significado seguía siendo el mismo. Cuidar era la única manera de que la vida resistiera al olvido. Un día, durante una ronda de conversación en la escuela, la maestra de Elisa pidió a cada estudiante que compartiera una historia memorable de su vida. Mientras sus compañeros hablaban de viajes, premios y recuerdos familiares, Elisa permaneció en silencio. Cuando llegó su turno, respiró hondo y, sin ensayar, contó la historia de Doña Teresa y el jardín. El aula quedó en silencio. Habló del primer día que entró sin invitación, de las flores marchitas, las grabaciones, la carta. También habló de lo que había aprendido, que el amor no es lo que recuerdas, sino lo que sientes, incluso cuando te falla la mente. La maestra lloró y los estudiantes se levantaron para abrazarla. Elisa se sintió avergonzada, pero también orgullosa. Por primera vez se dio cuenta de que esta historia, que parecía pequeña e íntima, tenía un poder mucho mayor de lo que había imaginado. Después de clase, la maestra pidió permiso para contar la historia en un evento escolar sobre empatía. Elisa aceptó, siempre y cuando se recordara el nombre de Doña Teresa. Esa noche, el auditorio estaba lleno. Cuando se leyó la historia en voz alta, muchos se conmovieron. Algunos estudiantes visitaron el Jardín de la Memoria el fin de semana siguiente. Llevaron flores, tomaron fotos y dejaron notas agradeciéndoles por haber conocido la historia. Elisa se sorprendió al ver que algo que comenzó entre dos personas ahora inspiraba a tantas personas. Pero en el fondo sabía que eso era lo que Doña Teresa habría deseado. Que el amor que habían cultivado no se quedara estancado en el pasado, sino que se multiplicara. Ese día, al regresar a casa, miró al cielo y susurró un gracias tan sincero que hasta el viento pareció responder.
y por primera vez sintió que ya no le debía nada a la añoranza. En los años siguientes, la vida de Elisa tomó un nuevo rumbo. Ingresó a la universidad para estudiar psicología, inspirada, quizás sin darse cuenta, por todo lo que vivió con doña Teresa. Quería comprender por qué ciertos recuerdos dolían y por qué otros sanaban. En clase, cuando los profesores hablaban sobre el Alzheimer, la identidad y los recuerdos emocionales, recordaba el jardín. No con tristeza, sino con la sensación de que ya había aprendido todo esto en la práctica, mucho antes de los libros. Cada semestre escribía trabajos sobre la importancia de las pequeñas conexiones y el jardín de la memoria siempre era el ejemplo que usaba. A veces sus compañeros le pedían visitar el lugar y ella los llevaba. Les mostraba las flores, las notas, la vieja regadera. Decía que todo comenzó con una simple promesa: regar lo muerto hasta que lo vieran brotar de nuevo. Y muchos se marchaban en silencio, conmovidos, como si hubieran encontrado una parte olvidada de sí mismos. Un día, Elisa recibió un correo electrónico de Elena, directora de una residencia de ancianos en otra ciudad. Le contó que había oído la historia y quería crear algo similar: un jardín de recuerdos, donde los residentes pudieran plantar flores en nombre de sus seres queridos. Pidió permiso para usar el nombre Jardín de la Memoria. Elisa respondió ese mismo día, diciendo que el amor no necesitaba permiso para propagarse. La mujer le dio las gracias y le prometió enviar fotos cuando el espacio estuviera listo. Meses después, llegaron las fotos. Decenas de ancianos plantando flores de colores, con pequeñas placas con nombres escritos a mano. Elisa lloró al ver las imágenes. Se dio cuenta de que lo que había comenzado en un patio olvidado ahora florecía en lugares que nunca había pisado. Y en ese momento supo que doña Teresa seguía enseñando, solo que de forma invisible. Tiempo después, Elisa decidió visitar el nuevo jardín creado en su honor. Tomó un autobús y viajó unas horas hasta un pequeño pueblo en el campo. Al llegar, encontró un espacio sencillo pero vibrante: bancos de madera, senderos de guijarros y una cerca pintada de azul claro. En el centro, un macizo de flores amarillas. Los cuidadores la recibieron con cariño y uno de ellos le contó que muchos residentes con Alzheimer pasaban las tardes allí hablando con las flores como si fueran viejas amigas. Elisa observaba en silencio. Vio a un hombre tarareando mientras regaba una planta, a una anciana sonriendo al vacío y a una joven voluntaria grabando cuentos para escuchar al final del día. Era como si todo lo que ella y doña Teresa habían vivido hubiera encontrado una nueva forma de existencia, y por primera vez sintió orgullo sin tristeza. Antes de irse, una mujer de pelo corto se acercó y dijo que reconocía a Elisa de las fotos del reportaje. Le dio las gracias, diciendo que el jardín había cambiado el ambiente de la residencia, que ahora se sentía como un verdadero hogar. Elisa sonrió, sin saber qué responder. De regreso, miró por la ventanilla del autobús y pensó en cómo había cambiado su vida. Recordó el crujido de la puerta, la llovizna, la primera regadera oxidada. Pensó en doña Teresa y en cómo todo comenzó con un simple gesto de cariño. De repente, comprendió que ese era el verdadero legado. No las flores, ni los jardines, sino la capacidad de tocar la vida de los demás sin darse cuenta. Cuando llegó a su calle, ya de noche, la puerta de la casa 42 seguía allí. La abrió despacio, entró y respiró hondo. El mismo olor a tierra mojada de años atrás seguía allí, como si el tiempo la hubiera esperado. Esa noche, Elisa se sentó en el jardín hasta tarde. El cielo estaba despejado y el viento soplaba como cuando era niña. Las flores se mecían suavemente, reflejando la luz de las farolas. Las miró una por una y recordó las historias que había inventado para doña Teresa.
cuentos de mares, bailes y cartas que regresaban con el tiempo. Le pareció oír su propia voz de niña resonando entre las plantas. No era nostalgia, tan triste, era una sensación de continuidad, como si, incluso después de todo, el tiempo no se hubiera llevado lo que realmente importaba. Se sentó allí durante horas, en silencio, hasta que oyó pasos que se acercaban. Era Sofía, que ahora tenía 12 años, con una linterna. «Pensé que estabas aquí», dijo. Elisa sonrió y le hizo sitio. Las dos se sentaron, observando el jardín como si observaran una parte viva de sus propias historias. Sofía explicó que había empezado a llevar un diario, anotando el crecimiento de las flores, los nombres que les daba a cada planta e incluso los sueños que tenía después de visitar el jardín. Dijo que a veces sentía como si las flores le hablaran. Elisa escuchaba atentamente, sin interrumpir. Cuando Sofía terminó, le preguntó si creía que se estaba volviendo loca. Elisa respondió con calma: «No, es que estás aprendiendo a oír lo que otros ya no oyen». La niña sonrió, y durante unos segundos las dos guardaron silencio, escuchando el sonido del viento. Elisa comprendió que así era como todo había comenzado, con alguien dispuesto a escuchar, y comprendió que así como doña Teresa una vez dejó una semilla en ella, ahora le tocaba a Sofía llevar la siguiente. El ciclo continuaba, invisible pero constante, como el aliento de la vida. El tiempo seguía pasando y el jardín parecía reflejar las etapas de la vida de Elisa. Cuando se graduó de la universidad, la puerta estaba decorada con cintas de colores que dejaban los vecinos. Los niños escribieron en 1902 carteles: «Felicidades, doctora de flores». Ella rió, se conmovió y pasó gran parte de la tarde sentada en el banco de madera, recordando todo lo que la había llevado hasta ese punto. No había nadie que la aplaudiera oficialmente, pero sentía como si doña Teresa estuviera presente, en el balanceo de las flores, el aroma del jazmín, el sonido lejano de la calle. Luciana, al verla así, simplemente dijo: «Creo que la maestra estaría orgullosa». Elisa respondió: «Creo que ya lo está». Después de eso, guardó silencio. Algunas respuestas en la vida no necesitan ser dichas, solo hay que sentirlas en el corazón. Poco después, Elisa empezó a trabajar con ancianos en una clínica de rehabilitación. El primer día fue difícil. El olor a medicina, los largos pasillos, el sonido constante de las máquinas le traían recuerdos, pero al acercarse a los pacientes, algo en su interior se tranquilizó. Un hombre con Alzheimer la miró fijamente y le preguntó si alguna vez había sido maestra. Elisa sonrió y respondió: «Todavía no, pero aprendí de uno». Él no entendió el motivo de su respuesta, pero también rió. Todos los días, antes de irse, les contaba cuentos a los pacientes, igual que hacía con doña Teresa. Historias sencillas, inventadas, pero llenas de cariño, y de alguna manera funcionaba. Los ancianos se tranquilizaron, algunos se durmieron sonriendo. Elisa se dio cuenta de que el ciclo continuaba, que las voces y los gestos de amor de una mujer, años atrás, seguían resonando en ella, ahora multiplicados en muchas otras personas que quizá nunca sepan dónde empezó todo. Una mañana, durante una sesión de lectura con los pacientes, una de las cuidadoras trajo un sobre viejo y dijo haberlo encontrado entre los libros de la residencia. El papel ya estaba amarillento, pero el nombre en la portada hizo estremecer a Elisa: Teresa Albuquerque. Lo abrió lentamente, y dentro había una página de cuaderno con una letra temblorosa, casi borrada. El mensaje era breve, pero parecía escrito especialmente para ella. Quienes enseñan amor no necesitan ser recordados, porque el amor se enseña solo. Elisa se quedó inmóvil unos minutos, tratando de descifrar si era casualidad o destino. Guardó el papel con cuidado, y ese día,
trajo una flor del jardín a la clínica. La colocó en un pequeño jarrón sobre la mesa, como si llevara un recuerdo vivo. Desde entonces, cambia las flores cada semana, manteniendo la costumbre como un ritual silencioso entre el pasado y el presente. La gente empezó a notar este detalle. Algunos preguntaban por qué, otros simplemente observaban. Uno de los pacientes, un caballero de voz ronca, dijo una vez que este gesto humanizaba el entorno. Elisa respondió que era el amor lo que humanizaba todo. Por la noche, al volver a casa, se detenía frente a la casa 42 antes de seguir su camino. A veces, la verja estaba entreabierta y aprovechaba para echar un vistazo rápido a las flores. Otras veces, simplemente observaba desde la acera, complacida de ver que el jardín seguía floreciendo incluso sin su presencia diaria. Era como si ya hubiera aprendido a cuidarse solo, como si de alguna manera doña Teresa aún lo regara desde donde estuviera. Y, al darse cuenta de esto, Elisa comprendió que el ciclo de la vida no está hecho de finales, sino de continuidades disfrazadas. Una tarde de invierno, Elisa decidió llevar a Sofía a la clínica donde trabajaba. Quería que la niña conociera a las personas que ahora formaban parte de su rutina. Caminaron juntas por los largos y luminosos pasillos, y cada persona mayor que pasaban la saludaba con cariño. Sofía observaba todo atentamente, agarrando con fuerza un pequeño ramo de flores amarillas. Al llegar al patio interior, Elisa señaló un parterre vacío y le preguntó si quería plantar allí. Sofía asintió y comenzó a cavar en la tierra con las manos, como lo hacía Elisa de niña. Algunos de los cuidadores la miraban con curiosidad, pero pronto sonrieron comprensivos. Las dos permanecieron una al lado de la otra, en silencio, mientras la niña colocaba las flores en la tierra y Elisa las regaba. Fue un gesto sencillo, pero lleno de significado, el mismo que lo había iniciado todo años atrás, ahora repetido por nuevas manos. Después de plantar, Sofía preguntó si podía dejar su flauta cerca de las flores. A Elisa le pareció hermoso y se lo permitió. El sonido era bajo, un poco distorsionado, pero pudo oír la voz de la niña contando una breve historia que terminaba así. Aun cuando olvidamos, el amor nos recuerda. Elisa sintió un escalofrío y tuvo que girar la cabeza para contener las lágrimas. Los pacientes del patio comenzaron a acercarse, curiosos por la grabación. Y como había sucedido años antes con doña Teresa, muchos sonrieron, otros lloraron, pero todos permanecieron en silencio, escuchando. El sonido resonó suavemente, mezclado con el sonido del viento, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Elisa miró a Sofía y tuvo la clara sensación de ver el pasado y el futuro coexistir en un mismo instante, el amor aprendiendo y transmitiéndose una vez más, de la forma más pura posible. Al salir de la clínica, Elisa y Sofía caminaron lentamente hacia la parada del autobús. La niña estaba callada, con la grabadora en las manos, observando la actividad de la calle. Cuando llegó el autobús, se sentaron juntas junto a la ventana. El sol ya se ponía y la luz naranja se filtraba por el cristal, iluminando sus rostros. Elisa miró a Sofía y pensó en lo extraña que es la vida. Una vez había entrado sin pedir permiso en un jardín muerto y ahora veía a otra niña repitiendo el mismo gesto de esperanza. Era como si la historia insistiera en continuar, sin importar el tiempo. Sofía apoyó la cabeza en su hombro y le preguntó si creía que doña Teresa sería feliz. Elisa respondió, «Ya lo es», y miró hacia afuera, viendo pasar el mundo como si finalmente comprendiera que ciertas presencias nunca desaparecen del todo, solo cambian de ubicación. Cuando llegaron a la casa 42, la puerta crujió como siempre. Las flores eran altas, llenas de color, y el dulce aroma a jazmín impregnaba el aire. Sofía corrió al centro del jardín y empezó a hilar, riendo.
Elisa observaba con una sonrisa cansada pero serena. Su madre, Luciana, apareció en la puerta con 2 tazas de té. «Llegas justo a tiempo», dijo saludando. Las 3 se sentaron en el escalón del porche, viendo cómo se desvanecía lentamente el sol. Elisa le contó un poco sobre su día y Luciana escuchó en silencio. Al terminar, su madre puso su mano sobre la de ella y dijo: «Hiciste por esta chica lo que esa señora hizo por ti». Elisa respiró hondo y respondió: «Creo que así es la vida. Simplemente continuamos lo que el amor empezó». Y esa noche, nadie quería irse. Con el paso de los meses, Sofía se convirtió en parte inseparable del jardín. Llegaba antes que Elisa y dejaba notas escondidas entre las plantas, pequeños trozos de papel doblados con frases cortas como «Hoy el sol sonrió» o «Las flores te extrañan». A veces, las notas se mojaban con la lluvia, pero ella decía que las flores sabían leer de todos modos. Elisa rió, encontrando su sencilla forma de ver el mundo hermoso. Empezó a darse cuenta de que Sofía tenía la misma chispa que doña Teresa vio en ella de pequeña. Una curiosidad pura y pausada y un corazón que creía en las cosas buenas. Era como ver cómo el tiempo se plegaba, devolviéndole una versión de sí misma. Y de alguna manera, eso hacía que todo valiera la pena. Las 2 comenzaron a cuidar cada rincón juntas, y el jardín pareció responder, fortaleciéndose aún más. Una tarde, mientras regaban, Sofía le preguntó a Elisa si creía que el amor podía perdurar entre generaciones. La pregunta surgió de repente, y Elisa tardó un rato en responder. Dijo que sí, que el amor verdadero no está limitado por el tiempo, se extiende, como las raíces subterráneas, que se mantienen fuertes incluso cuando no las vemos. Sofía pensó un momento y luego respondió: «Entonces, la señora Teresa sigue viva, ¿verdad?». Elisa la miró y sonrió. «Sí, y quizás más que nunca». Las 2 permanecieron allí en silencio, contemplando la puesta de sol. El viento soplaba y esparcía pétalos por el aire, que caían lentamente, cubriendo el suelo como un recuerdo vivo. Y en ese instante, Elisa tuvo la sensación de que todo estaba en su sitio. El pasado, el presente y el futuro, coexistiendo en ese mismo pedazo de tierra que un día una niña decidió cuidar. El jardín de la memoria empezó a atraer la atención de más escuelas e instituciones. Pronto surgieron otros espacios inspirados en él, en hospitales, plazas y residencias de ancianos. Todos compartían la misma esencia: sembrar buenos recuerdos, cultivar vínculos, celebrar la vida. Elisa fue invitada a hablar sobre el proyecto, pero nunca se acostumbró a la idea de ser un referente. Siempre decía que el mérito no era suyo, sino de la mujer que creía que las historias podían sanar. Aún así, aceptaba las invitaciones porque sabía que cada palabra podía inspirar a alguien a empezar de nuevo. Durante sus charlas, hablaba de la niña de 11 años que se adentró en un patio olvidado, de las grabaciones, el sobre, la carta, y al final siempre repetía la frase que doña Teresa le había dicho antes de morir: «Las flores vuelven cuando creemos». Era su forma de mantener vivo el recuerdo de quien le enseñó a ver el mundo con más ternura. Un día, al final de una de estas charlas, una mujer se acercó y le apretó la mano a Elisa con fuerza. Dijo que ella también había perdido parte de su memoria debido al Alzheimer, pero que su hijo la obligaba a escuchar cuentos todos los días para recordar las cosas buenas. Llorando, dijo que se había inspirado en lo que había leído sobre el jardín. Elisa se quedó sin palabras. Simplemente abrazó a la mujer, sintiendo que de alguna manera doña Teresa estaba allí de nuevo. No como un recuerdo, sino como una presencia viva en el gesto de cada persona que amaba a pesar del olvido. Esa noche, de camino a casa, pasó frente a la casa 42. El portón aún crujía, fiel a su tiempo. Apoyó la frente contra el hierro frío y murmuró: «Lo lograste».
El viento soplaba suavemente, como si respondiera en silencio. Con el paso del tiempo, Elisa se dio cuenta de que el jardín ya no era solo un lugar físico. Se había convertido en una forma de existir dentro de las personas. Cada historia contada, cada flor plantada en un nuevo rincón, era como una extensión de ese primer gesto. A veces recibía mensajes de desconocidos, con fotos de jardines y notas que decían: «Aquí plantamos un trocito de tu amor». Lo leía todo con la misma atención con la que hojea un álbum de recuerdos. Luciana, ya canosa, dijo que nunca imaginó que la chica solitaria que dibujaba flores en su cuaderno algún día haría creer a tanta gente en la belleza del cariño. Elisa respondió que no hacía nada sola, que todo comenzó porque una mujer creyó en ella cuando nadie más lo hizo. Y eso era lo que la sostenía, la certeza de que el amor solo necesita un sí para florecer. Una tarde, mientras recogía algunas herramientas, Elisa notó que Sofía observaba la puerta con expresión seria. Le preguntó qué pasaba y la niña respondió: «Me temo que un día el jardín desaparecerá». Elisa sonrió y se inclinó a su altura. Dijo que los jardines se acaban, las flores mueren, las hojas caen, el clima cambia, pero lo que aprendemos de ellos permanece para siempre. Sofía pensó un momento y preguntó: «¿Aunque nadie lo recuerde?». Elisa respondió: «Sobre todo si nadie lo recuerda». Las dos se abrazaron y el silencio entre ellas estaba lleno de significado. Había una verdad en esa frase que Elisa había sentido durante años. La memoria es un privilegio, pero el amor es permanente. Y mientras haya alguien dispuesto a regarla, la historia nunca desaparece del todo. Solo cambia quien la cuenta. Años después, el jardín seguía en pie. La puerta, desgastada, crujía suavemente, como si el tiempo le hubiera enseñado a ser suave. Las flores seguían floreciendo cada estación, y muchas ya no eran las mismas de antes, pero el espíritu del lugar permanecía intacto. La gente iba y venía, algunos dejando flores, otros solo miradas. Elisa, ya adulta, pasaba de vez en cuando, nunca con prisa. Le gustaba sentarse en el mismo banco de madera, contemplar los árboles y escuchar el suave sonido del viento. Era el sonido que, para ella, llevaba el nombre de Doña Teresa. A veces cerraba los ojos y recordaba la primera vez que entró allí, el olor a tierra seca, el llanto de la anciana y el gesto impulsivo que lo cambió todo. Nunca dejaba de preguntarse en qué habría sido de su vida si esa puerta hubiera permanecido cerrada ese día. Tal vez nada de esto existiría, ni el jardín, ni las personas curadas por las historias, ni la niña que aprendió a ver la belleza en lo que está a punto de desaparecer. En esa última visita, Elisa trajo a Sofía, ya adolescente, y a Luciana, que caminaba lentamente, apoyada en el brazo de su hija. Las tres permanecieron en silencio frente al jardín. El sol se ponía lentamente, tiñéndolo todo de dorado. Sofía dejó la grabadora en la banca y presionó el botón de reproducción. La vieja cinta sonó, emitiendo un siseo familiar, y la voz de Doña Teresa emergió suavemente diciendo: «Las flores vuelven cuando creemos». Ninguna de las tres dijo nada. Elisa tomó la mano de su madre, luego la de Sofía, y las mantuvo juntas por unos segundos. Lloró, pero sin tristeza. Era solo gratitud. El sonido del viento cruzó el patio, esparciendo pétalos y recuerdos, y por un breve instante pareció como si el mundo entero respirara con ellas. Al final, Elisa descubrió que el amor no necesita ser recordado para seguir existiendo. Solo necesita ser sentido y compartido, incluso en silencio. Quizás la verdadera memoria no esté en los recuerdos, sino en las huellas que dejamos en el corazón de los demás. Y ahora te pregunto, ¿quién fue la Doña Teresa de tu vida? ¿Esa persona que te enseñó que cuidar también es una forma de amar?
Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela con quien necesite escucharla y activa la campanita para no perderte la siguiente inmersión en las historias que el tiempo casi ha borrado. Nos vemos en el próximo video, donde cada recuerdo perdido encuentra su camino de regreso.